Figura paradigmática de la psicología del siglo XX, Sigmund Freud fue el creador del psicoanálisis y el introductor del concepto de inconsciente, dos aportes fundamentales para el posterior desarrollo de las investigaciones y los tratamientos acerca de los trastornos de personalidad. Psicología entre lo biológico y lo cultural. Durante el siglo XIX, el pensamiento occidental se encontraba bajo el predominio del positivismo, según el cual las personas podían acumular conocimientos acerca de sí mismas y del mundo que las rodeaba y ejercer control sobre ambos por medio de la razón. En 1879, el psicólogo alemán Wilhelm Wundt, fundamentando en la fisiología del sistema nervioso, introdujo la psicología en el ámbito de las ciencias naturales y determinó que el principal objeto de estudio era la conciencia. La psicología como disciplina científica comienza a desarrollarse fundamentalmente en Alemania en el siglo XIX, pero es una disciplina académica y ligada fundamentalmente a la filosofía. Son los filósofos los que se ocupan de las investigaciones y de los problemas psicológicos. Y esto es un proceso que es contemporáneo a Freud. Wilhelm Wundt, el creador del primer laboratorio de psicología experimental, lo hace en 1879 en Leipzig, cuando Freud tendría aproximadamente 20 años. O sea que es un momento de comienzo y desarrollo de la psicología científica, pero fundamentalmente como una psicología académica y experimental. Hacia fines de siglo, el médico y psicólogo austríaco Sigmund Freud revolucionaría el campo de la psicología y a la cultura en general, afirmando que los individuos no son totalmente conscientes de todos sus pensamientos y que aún en las conductas corrientes de la vida diaria es posible descubrir los efectos de sus deseos reprimidos. Con su postulación de la existencia del inconsciente y el establecimiento del psicoanálisis como método de investigación y técnica de tratamiento, Freud realizó un aporte fundamental a la historia de la psicología. Fue el primer hijo de un matrimonio formado por Jacob Freud, que era como un comerciante de lana judío, y de Amalia Nathanson, que tenía 20 años menos que el padre de Freud y que era la tercera esposa de Jacob Freud. Su padre había tenido un primer matrimonio, 2 hijos, Philips y Emmanuel, en el orden inverso al que los mencioné, y de un segundo matrimonio, tras enviudar, se casa con la que será la madre, Amalia, la que será la madre de Sigmund Freud, siendo Freud el primogénito de esta familia. Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856 en Freiberg, Moravia, una localidad del Imperio Austrohúngaro. De pequeño debió trasladarse a Viena con su familia, de origen judío, a causa de los frecuentes ataques antisemitas que acontecían en su ciudad natal. Nunca se terminó de adaptar a Viena, si bien cursó sus estudios hasta haberse recibido de médico, pero él siempre añoró y extrañó su primera infancia en Freiberg. Cuentan algunas anécdotas de cuando Freud era joven. Él era el favorito de la familia, en tanto, toda la familia, los padres y los hermanos se apiñaban, por ejemplo, en 3 habitaciones alquiladas, mientras que el único que tenía una habitación para él, porque era estudiante y porque era donde se concentraban las esperanzas de la familia, era Freud. Freud, sus primeros pasos de aprendizaje los da con la madre. Él se pasó 5 años sin rendir ningún examen dentro, después lo rindió todos juntos. Y esperó 3 años más para el examen final, para recibirse de médico, porque estaba investigando. En 1873 ingresó en la Universidad de Viena
para estudiar medicina. 3 años más tarde, comenzó a realizar investigaciones sobre el sistema nervioso central. En 1882, una vez doctorado en medicina, comenzó a dedicarse a la medicina interna y a la neurología. Luego de estos desarrollos, Freud también prosigue su carrera de investigador y tiene un descubrimiento que es muy interesante de consignar. Él hace investigaciones acerca del uso anestésico de la cocaína, obteniendo resultados muy significativos. En principio, Freud piensa la cocaína como un estimulante para cuadros depresivos, también para determinados trastornos digestivos y para curar la adicción a la morfina. Y como un elemento más, Freud menciona la posibilidad de introducir la cocaína como anestésico. Y es así que la historia de las ideas finalmente se lleva al triunfo, digamos, otro, no Freud, Karl Keller, un oftalmólogo, compañero de Freud en el hospital de Viena, quien, digamos, Freud está muy ansioso por ir a ver a su prometida, publica muy rápidamente un artículo sobre la cocaína, y es Keller quien pone a prueba estas propiedades anestésicas de la cocaína y se hace famoso por haber hecho las primeras digamos, intervenciones quirúrgicas, oftalmológicas utilizando la cocaína. Freud queda bastante decepcionado después de este episodio, le echa la culpa a su prometida, no haber alcanzado la fama en aquel momento, y decide viajar a París, consigue una beca para viajar a París y conocer al gran maestro Charcot para ver qué es lo que está haciendo Charcot con la histeria y con la hipnosis. En 1885, como profesor de Escuela Superior de Neuropatología, Freud obtuvo una beca para estudiar en París junto al neurólogo francés Jean-Martin Charcot, especialista en tratar determinadas enfermedades mentales mediante el empleo de la hipnosis, un estado de ensoñación o relajación mental inducido con el fin de hacer una regresión en la memoria. Al año siguiente de esta estadía en París con Charcot, Freud regresa a Viena e instala su práctica privada en su consultorio. ¿Qué es lo que comienza a ver allí? Bueno, empieza a desarrollar todas sus primeras investigaciones y en estos procesos sabemos cómo Freud fue dejando el campo del microscopio de investigación de la biología y la neuropatología para pasar al campo de la psicología, ya interesado en la naturaleza de aquellos contenidos de la mente de sus pacientes. Empieza a investigar, recibe numerosos pacientes, en especial y en relación al cuadro de la histeria, numerosas mujeres. Y en general, muchas de estas mujeres habían sido enviadas por otros colegas neuropatólogos, pero en especial su colega con el cual participa y comienza estas investigaciones es Joseph Breuer, médico muy destacado en el círculo vienés de la época. En sus contactos con Charcot, Freud comenzó a familiarizarse con los síntomas histéricos como parálisis, amnesias o ceguera, que aparentaban ser manifestaciones de enfermedades orgánicas, pero que no lo eran. De regreso en Viena, en 1886, descubrió junto con el doctor Joseph Breuer que estos síntomas eran consecuencia de los efectos permanentes que ejercían en la mente de los pacientes ciertas vivencias traumáticas del pasado, que aunque ellos no lo advirtieran, no habían podido olvidar. Al mismo tiempo, Freud comenzó a sospechar el importante papel de la sexualidad en tales experiencias pasadas. Freud toma la neurosis traumática de Charcot y lo que agrega Freud es pensar que el origen de las neurosis, de lo cual toma como modelo la histeria, tiene que ver con un suceso traumático transcurrido en la infancia y relacionado con la sexualidad de los pacientes. A partir de ahí, Freud hace un desplazamiento de los síntomas histéricos espectaculares de fines del siglo XIX, para empezar a pensar en el mecanismo de formación de estos síntomas, y define la neurosis precisamente por esta disociación entre la conciencia y lo inconsciente, estos recuerdos traumáticos infantiles, llenos de sexualidad, que estarían en el origen de lo inconsciente,
y cómo estos síntomas serían formas desplazadas de expresión de esta sexualidad infantil reprimida. Junto a Breuer, Freud utilizó el método hipnótico para facilitar el recuerdo en los pacientes, pero pronto comenzó a descubrir que este sistema no poseía un efecto durable. Los síntomas eran eliminados por un tiempo o bien desaparecían pero daban lugar a otros nuevos. Además, no resultaba posible aplicar la hipnosis a todos los sujetos. Freud inició entonces su desarrollo del método de la asociación libre, según el cual, durante el tratamiento, el paciente debía expresar todos sus pensamientos, ideas, imágenes y emociones tal como se le presentaban sin ninguna discriminación o selección. Freud deja la hipnosis porque si bien cuando él se establece en Viena comienza esta práctica, influido por todo su aprendizaje durante su estadía en París, él va descubriendo que en sus pacientes no podía profundizar más allá de un determinado punto. Y Breuer le dice, tengo una paciente para usted que es un caso muy difícil de resolver. Yo preferiría por un vínculo amistoso, familiar. Después hubo otras situaciones, que usted la atendiera y controláramos la revolución. Esa paciente se hizo famosa con el nombre de Ana O. Fue el primer caso clínico que Freud publicó con Breuer. Y bueno, han pasado 100 años casi de eso, ahora se sabe quién fue Ana O. Ana O fue Berta Pappenheim, que fue una luchadora por los derechos humanos y militante yo diría que fue la primera feminista del mundo por los derechos de la mujer. Psicología entre lo biológico y lo cultural. Freud comprobó que con el método de la asociación libre, que ejercitaban acostados en un diván, sus pacientes lograban ir revelando poco a poco su problemática. Este método de la asociación libre es el que va a permitir conocer o acceder al inconsciente y a la situación traumática. Al mismo tiempo, comenzó a descubrir la gran relevancia de los sueños en el análisis de los conflictos. En uno de sus libros más significativos, La interpretación de los sueños, publicado en 1900, Freud se refiere a ellos como una forma de realizar deseos en gran cantidad de índole sexual, reprimidos o frustrados, y descarta a los sueños como un territorio de fantasías azarosas o caprichosas. Y otra cosa que lo sorprendió Freud es que había pacientes que querían contarle sueños. Y entonces él se dedica a un estudio muy completo de lo hasta ese momento escrito, que estaba más vinculado a la idea de la magia, de qué significaba el significado del sueño. Fundamentalmente uno de los textos más importantes de Freud podemos decir que son La interpretación de los sueños, que es un texto que Freud publica en 1900, y Tres ensayos para la sexualidad infantil, que es un texto que se publica en 1905, que son dos textos que no recibieron una acogida demasiado importante en aquel momento, pero que fueron a posteriori, fundamentalmente tres ensayos, digamos, textos que generaron bastantes discusiones y polémicas con algunos de sus discípulos. ¿Qué es lo que Freud planteaba en la interpretación de los sueños? Él planteaba la existencia en los individuos de un psiquismo que no era heredado, sino que se tenía que constituir. Freud planteaba y decía que los individuos nacían como una tabula rasa, quiere decir que sin representaciones en su mente, sin contenidos ideacionales, y que esto tendrían que ir
siendo desarrollados a lo largo de la experiencia vital. Freud en este momento todavía estaba convencido de que las pacientes histéricas habían sufrido efectivamente una violencia sexual por parte de los adultos y esta es la famosa teoría de la seducción. Hacia 1895 Freud empieza a cuestionarse esta idea de que todas las pacientes han vivido pasivamente un trauma sexual y es cuando, bueno, está esta famosa carta que le escribe a su colega Wilhelm Fliess diciendo ya no creo en mi neurótica, donde pone en cuestión precisamente esta idea del trauma sexual efectivamente ocurrido y empieza a darle más importancia a la construcción fantasmática y a la construcción inconsciente que hace el propio sujeto de estas experiencias sexuales. Y es acá precisamente donde los distintos autores sitúan, con la caída de la teoría de la seducción, hacia 1896, el nacimiento del psicoanálisis. El método de la asociación libre y la interpretación de los sueños fueron el punto de partida para la constitución del psicoanálisis tal como se conoció al conjunto de teorías y técnicas desarrollado por Freud durante la última década del siglo XIX. La influencia del psicoanálisis excedería el ámbito de la psicología y tendría numerosas aplicaciones en diversas disciplinas sociales. El psicoanálisis se estableció como un método de investigación de procesos mentales casi inaccesibles a cualquier otro procedimiento y una técnica de tratamiento de los desórdenes neuróticos basada en este método. A su vez, fue constituido como un cuerpo de saber psicológico tendiente a la formación de una nueva disciplina científica. Aplicado a descubrir aquello del psiquismo humano que al no conocerse en el estado consciente adquiere una dimensión y un peso tal en nuestros actos y acciones de la vida individual y de la vida social. Este es el gran valor del descubrimiento freudiano. Freud utiliza primero ese término psicoanálisis en 1896 en un texto precisamente sobre la etiología, sobre la herencia en la etiología de las neurosis, donde utiliza el psicoanálisis para referirse a un método terapéutico que permite, llegar hasta el inconsciente del paciente y lograr, la remisión de determinados síntomas y la curación de estos pacientes. En su obra Psicopatología de la vida cotidiana, publicada en 1901, se evidenció la concepción de la importancia del inconsciente para Freud. Van avanzando sobre el campo psíquico, planteando que estas afecciones nerviosas, las histerias en especial, se debían a dos tipos de situaciones. Ellos habían encontrado que las pacientes histéricas tenían lo que llamaban una segunda conciencia o una disociación de la conciencia, y el otro suceso que encontraban en estas pacientes, el reconocimiento de algún suceso traumático. Esta conjunción entre hecho traumático y segunda conciencia o disociación de la conciencia les permitió establecer una teoría donde su hipótesis central sería que sucesos acontecidos en el desarrollo de la vida de estas personas, por estar predispuesto por esa segunda conciencia, permitían el alojar en la mente de estos pacientes esos acontecimientos de los cuales no tenían conciencia. La idea de segunda conciencia es que habría una conciencia en la cual el sujeto tendría percepción de sus representaciones, de sus acontecimientos, y un otro lugar en la mente, segunda conciencia, que va a ser el basamento de lo que posteriormente llamaremos inconsciente. Esta segunda conciencia donde estaban alojados los sucesos considerados traumáticos. De esta forma, el objeto del tratamiento psicoanalítico pasaba a ser la capacidad de descubrir las manifestaciones del inconsciente en los sueños y en los trastornos mentales, a fin de hacer emerger a la conciencia del paciente lo reprimido en él y llegar así a la curación. Ese sueño que soñamos es un recuerdo alucinatorio de un suceso, de algo que está en nuestras representaciones inconscientes. La alucinación que tiene un paciente psicótico también es un recuerdo alucinatorio, nada más que está despierto.
Entonces, la diferencia que podemos encontrar entre el soñar y la alucinación de un paciente psicótico es el estado de estar durmiendo en el soñar o estar despierto en el estado de vigilia. Esto le daba a Freud una ampliación del concepto, de la idea de inconsciente, y la posibilidad de entender las patologías mentales. Tras observar que el proceso de la represión en sus pacientes era un acto no consciente, Freud supuso que, en parte, las represiones de las personas estaban determinadas por su inconsciente. Por lo tanto, determinó que el inconsciente era, a su vez, causa y efecto de la represión. Freud elaboró una forma de explicar cómo operaba el inconsciente, al que dividió en 3 niveles o instancias: el ello, el yo y el superyo. El ello hacía referencia al ámbito de los instintos y los deseos de gratificación más primitivos. Contrapuesto al ello, el superyo representaba a los pensamientos morales y éticos. Entre ambos, el yo alternaba las necesidades primitivas de los individuos con sus creencias éticas y morales. El yo va a ser la síntesis de las identificaciones de todas estas relaciones de objeto que han sido abandonadas en el desarrollo. Entonces, el padre pasa a estar dentro del individuo en su yo y va a ser la estructura con la cual va a operar ese sujeto en el mundo exterior. Y el superyo va a ser otra estructura que va a ser la depositaria de las prohibiciones, las aceptaciones del individuo, o sea, de la moral, de su conciencia moral, de su ética, de sus ideales. Freud se mostró muy interesado en investigar la relación dinámica entre las 3 partes de la mente. Consideraba que esa relación estaba influenciada por factores o energías innatos a los que llamó pulsiones, distinguiendo entre la libido o pulsión sexual y la pulsión de muerte. Mientras la libido, vinculada a todos los instintos reproductores, maduraba en los individuos por medio del cambio de su objeto, la pulsión de muerte representaba a un instinto inductor hacia un estado de calma o no existencia. ¿Qué implica esto? Que los procesos de la naturaleza, los procesos biológicos, en la especie humana sufren un procesamiento en este pasaje por la mente y en esta transformación a través de la pulsión. Y es esta pulsión la que va a impulsar y va a ser la carga que va a impulsar al aparato en su producción de representaciones, de ideas y de emociones. Para Freud, la sexualidad está desde el principio y la base de nuestros conflictos es el modo en que luchamos y nos enfrentamos a esta fuerza pulsional que viene desde adentro nuestro, que es de origen sexual y al cual no podemos escaparnos, como sí a otros peligros exteriores, porque precisamente viene de adentro nuestro. Años más tarde, Freud debió someterse a más de 30 operaciones a causa de una afección cancerosa que sufría en el paladar. Pero el mal no pudo ser curado y en 1938 su dolor se incrementó a raíz de la ocupación de Austria por parte del ejército alemán. Como judío, corría grandes riesgos de ser perseguido por los nazis. A pesar de su resistencia inicial a abandonar Viena, Freud decidió marchar a Londres, donde murió el 23 de septiembre de 1939. Freud murió en Londres en 1939. Se va de Alemania ya con el ascenso del nazismo. Freud no se quiere ir, ya está cansado, se siente viejo, pero las persecuciones que empiezan a sufrir los judíos hacen que finalmente, y con la presión de los seguidores de Freud, decida finalmente dejar Viena e instalarse en Londres. Creo que lo que motiva a Freud, lo que lo empuja a irse es en el momento que detiene a su hija Ana, a su hija menor. La Gestapo la detiene por unos días y esto es lo que empuja a Freud a mudarse a Londres hacia, creo que 1937, y al poco tiempo, en 1939, murió en Londres ya muy enfermo, y en un momento que él decide le pide a su médico personal que lo ayude que no lo deje sufrir más y que lo deje morirse. La teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, sujeta a cambios y reformulaciones constantes, es actualmente aplicada en el mundo entero. Su creador, un investigador científico que indagó acerca de la mente humana, es considerado como la figura cumbre de la psicología del siglo XX.
un sistema revolucionario en el campo de la psicología mediante el que se alcanzaba la curación a través de la manifestación de los deseos reprimidos. Inconsciente freudiano. En pleno desarrollo de la teoría psicoanalítica, Sigmund Freud comenzó a proponer su método basado en la asociación libre y la interpretación para tratar a pacientes con trastornos de personalidad. ¿El psicoanálisis en qué se basa? En la palabra, en hacer consciente lo inconsciente, en la asociación libre. En la medida en que el paciente habla, que la persona habla, bueno, se interpreta, se trabaja con eso, ¿no? Se toman esos dichos. El problema del psicoanálisis está cuando aparece algo que no es de la digamos, no es del orden de la palabra. Entonces, en 1914 más o menos aparece esta dimensión del actuar. Es decir, el paciente actúa y no recuerda. Esta experiencia, y es su manera de contrastar con los hechos, pueda llevarse adelante, obviamente es necesario el trabajo de la clínica, que se abre, como es bastante conocido, con la herramienta de lo que llama la asociación libre, es decir, el paciente tiene que suspender el pensamiento crítico, la concentración de su atención, para dejar simplemente la deriva del pensamiento, desplegarla y comunicársela al analista, que a la vez tendrá en correspondencia también que manejarse con lo que Freud llamar la atención flotante, es decir, tampoco adelantarse con ningún prejuicio sobre lo que va a escuchar o está escuchando y abrirse simplemente a dejar que entonces ese discurso le provoque alguna impronta a él, de modo de que también la atención en la que se encuentra en ese momento no sea guiada por la conciencia en una intencionalidad, sino que esté en un estado muy parecido al de el paciente en tanto y cuanto en la asociación libre, para permitirle entonces escuchar desde lo inconsciente propio. Freud comenzó a suponer que el motivo de las afecciones de sus pacientes estaba situado en el pasado de los individuos y ubicado en una instancia llamada inconsciente, a la que no se podía llegar en forma directa, sino a través del análisis de sus formaciones. Freud combinó las tradiciones de la psiquiatría dinámica y la filosofía alemana para elaborar una concepción inédita del inconsciente. Freud siempre dice, es una presuposición abusiva creer que todo es consciente y que todo empieza siendo consciente. Si bien es un desideratum de la gente y de la humanidad, la conciencia universal, que lo primero que verificamos es que se pierde fácilmente. La conciencia moral ni que hablar. La conciencia es algo que uno se desmaya y se pierde, perdió la conciencia. Freud dice es una cualidad transitoria de los hechos psíquicos. Lo inconsciente ahí aparece como una especie de limbo, como algo que está por ser, que todavía no es, y como que hay que suponerlo en el principio de los hechos psíquicos. Freud dice, los hechos psíquicos empezarían siendo inconscientes. En un primer momento, Freud definió al inconsciente como la observación de la vida normal de vigilia, como validación de una concepción clásica incorporada desde principios de siglo. A medida que avanzaba en sus investigaciones, pasó a concebir dos tipos distintos de inconsciente. El preconsciente, establecido como una capa intermedia, a cuyos contenidos se podía acceder desde la conciencia en determinadas condiciones, luego de atravesar el control de la censura, y el inconsciente propiamente dicho, cuyos contenidos resultaban definitivamente inaccesibles para la conciencia. En esta primera instancia hay una división entre la conciencia y lo que sería inconsciente, pero con dos instancias inconscientes distintas. Lo preconsciente puede volver a la conciencia, puede arribar a la conciencia, tiene esa aptitud, mientras que lo inconsciente, por definición, no podría ser, no se podría acceder desde la conciencia, es incognoscible para la conciencia. Aquí tiene mucha importancia el concepto de represión.
Freud caracterizó a las formaciones del inconsciente como distintas expresiones de un cumplimiento de deseo, capaces de emerger al consciente solo de manera desfigurada en hechos que trascienden la vida diaria y pueden revelarse a través de actos fallidos, lapsus, síntomas, chistes o sueños. Lo que pasa es que lo que pone en evidencia el psicoanálisis es que la persona que habla no es dueña de lo que dice. Entonces, el tema del olvido, del lapsus, del chiste, finalmente ponen en evidencia eso, que hay un yo, digamos, imagen, ¿no? Pero por otro lado hay otras instancias que someten, digamos, al yo. Yo no es dueño de sus actos o no es dueño de sus dichos, en todo caso. Los actos fallidos, tal como se define aquellas acciones y errores de palabra en los que el resultado perseguido de forma explícita es reemplazado por otro, fueron explicados por Freud como acciones causales que se producen en el aparato psíquico como resultado de una lucha de fuerzas entre representaciones inconscientes, o sea, reprimidas, y conscientes, es decir, manifiestas. Los lapsus son provocados por una idea reprimida o semi-reprimida diferente a la que se quiere expresar. Puede producir una transformación a partir de la sustitución de palabra o semejanza. El acto fallido es lo que comúnmente nosotros llamamos equivocación y que le atribuimos al azar, pero Freud demostró que en la mayoría de los casos esas equivocaciones tienen un sentido y que son una formación de compromiso entre un deseo no consciente, no hecho consciente porque es un deseo censurado, y la necesidad del impulso de llegar a la motricidad, a la descarga. Lo que se produce entonces es un acto que para el individuo no tiene ningún sentido, aunque estudiándolo, analizándolo, se le puede encontrar un sentido inconsciente. Si yo me olvido de un nombre y me aparecen varios otros nombres y otros me dicen una cantidad de nombres, ¿cómo es que yo sé que esos nombres no son el que me olvidé? El olvido tiene la forma de un agujero, que lo vamos cada vez circundando mejor con los sustitutivos, con lo que nos vamos acordando, hasta que si tenemos suerte nos aparece justo lo olvidado. En cuanto hay una represión fundamental, esto no suele aparecer. En su libro La interpretación de los sueños, publicado en 1900, Freud alude a los sueños como fenómenos psíquicos de realización de deseos, que integran el conjunto de los actos de la vigilia. Sostiene que para conocer el contenido latente, es decir, original de los sueños manifiestos, y acceder al inconsciente, se debe establecer un análisis del proceso de desfiguración y disfraz que sufren allí los deseos reprimidos. Son el producto final de una elaboración a partir de lo más profundo, del núcleo, del ombligo del sueño, que sería el deseo inconsciente. Freud lo define como un intento de realización de deseo. Pero el deseo que se intenta realizar en el sueño puede ser un deseo punitorio, es decir, puede ser algo que no es nada agradable para la persona que sueña, con lo cual ya el sueño mismo, pensando en un caso de alguien que no padece una neurosis, digamos, el sueño mismo ya implica una formación de compromiso entre un deseo, o varios deseos, ¿no? Un deseo inconsciente, y la represión. ¿Sí? La formación de compromiso es eso. Es una articulación de un deseo y una fuerza que se le opone, que impide que se manifieste. Y eso es lo que sucede en los lapsus o en los chistes también. Es decir, yo diría que en todo caso las formaciones del inconsciente son el precio que hay que pagar por hablar, ¿no? Por hablar y por no poder decir todo cuando se habla. Freud rescata en realidad el saber popular, de la filosofía, de todas partes, de la literatura, que él adoraba la literatura, algo que todo el mundo sabe.
Y cuando la gente dice, se me hizo el sueño, estoy viviendo un sueño, la gente no está diciendo más que eso, no es ninguna cosa extraordinaria. Lo único que Freud la formuló muy claramente. Que todos necesitamos un espacio utópico para vivir. Inconsciente freudiano. Freud encuentra una relación entre la historia personal del individuo y el sueño. Su interpretación, cuyo objetivo es el deseo inconsciente y el fantasma que lo encarna, se deduce a partir de la narración que realiza el paciente y el sentido del sueño, al que conducen las asociaciones libres por él efectuadas. En la teoría freudiana es muy importante, es fundamental la noción de conflicto. Es decir, que todo el funcionamiento psíquico está dado por siempre la acción de por lo menos dos fuerzas en pugna. Y el resultado final es una formación de compromiso. El sueño es una formación de compromiso. Por eso no es una expresión directa del inconsciente, sino es el producto de una serie de pensamientos inconscientes que pugnan por salir, una deformación que se produce por determinados mecanismos llamados condensación, desplazamiento, cuidado de la figurabilidad, cuidado de la representabilidad, que hacen que el sueño pueda ser admitido en la conciencia a pesar de que tiene prohibido su ingreso. Es como un personaje que se disfraza para pasar una censura. Y censura es la palabra que usa Freud para hacer alusión a los mecanismos que impiden que las ideas del inconsciente se hagan conscientes. Es que en el inconsciente no hay tiempo, así que no hay pasado, presente y futuro. Estamos en un permanente presente, podríamos decir, pero ya decir permanente presente es un contrasentido, porque el presente lo recortamos contra el pasado y contra el futuro. En realidad estamos en una suerte de atemporalidad, de modo que, si bien yo puedo decir hoy soy un hombre grande, etcétera, etcétera, desde el punto de vista del inconsciente, en una experiencia de análisis, es exactamente lo mismo. Tener 4 años, 8, 12, 36, 50. No hay un registro claro, cuando se trata del inconsciente, de una temporalidad. Coexisten, en todo caso, como superpuestas en una permanencia, experiencias tanto de los 4 años como de los 6, de los 8, de los 12, de los 36 o de la edad que sea. El psiquismo, en la teoría de Freud, es movido por la insatisfacción vivida como diferencia entre el placer buscado y el placer obtenido. En relación a esa falta constitutiva, el sujeto es llevado a inscribirse como sujeto deseante. Freud se refirió fundamentalmente al deseo inconsciente ligado a signos infantiles indestructibles. Consideró la existencia de una pérdida de un objeto que nunca se tuvo, denominada experiencia mítica de satisfacción. Freud pone en la construcción del aparato psíquico, en el origen, una alucinación. Supone un bebé que reclama la satisfacción de una teta que no llega, y el bebé se construye esa teta. Desde esa perspectiva, en realidad, arma una satisfacción que inscribe una otra realidad más allá de la necesidad. Esta inscripción abre el terreno del trabajo del aparato psíquico. Un trabajo inagotable, un trabajo interminable, que va a ir encontrando sucesivos objetos para el deseo. El deseo nunca se va a satisfacer del todo, siempre tiene que renacer, siempre tiene que volver a funcionar. Pero también ojo, que hay una difusión muy mala de esta idea, tiene que haber habido algún punto mítico de satisfacción, tiene que haber habido una satisfacción suficiente. Yo no podría decir que los que sufren de hambre crónico desean algo, porque no ha habido la mínima satisfacción de la necesidad.
Cuando Freud lo dice muy claramente, se monta sobre una necesidad satisfecha. No es lo mismo que la necesidad satisfecha, pero se monta sobre eso. Y si no ha debido a ninguna satisfacción, no hay posibilidad de deseo. Freud denominó realización de deseo al movimiento tendiente al reencuentro con el objeto perdido en la primera experiencia de satisfacción, aunque afirmó que solo es posible encontrar sustitutos del objeto real de aquella experiencia, perdido para siempre, y definió esta situación como insatisfacción del deseo. El deseo de por sí tiende a la insatisfacción, en el sentido de que no se puede agotar en aquello que aparece como objeto del deseo. Satisfacción quiere decir hacer lo suficiente. Entonces a ello siempre me acuerdo de Solo le pido a Dios de León Gieco. Solo le pido a Dios no morirme sin haber hecho lo suficiente. Esto es un punto que ningún ser humano puede determinar muy claramente. Si se va a morir habiendo hecho lo suficiente, todos vamos a decir que nunca está hecho lo suficiente. Entonces, esto se ve mucho más en la palabra alemana que usa Freud, Befriedigung, que quiere decir más bien apaciguamiento y que contiene en el medio la misma raíz que se usa en la palabra cementerio, Friedhof, lugar de paz. Ahí nos apaciguamos todos. Pero mientras estamos vivos, el deseo está activo. Y no solo nuestro deseo, sino el deseo que viene de los otros. En 1915, anticipando una modificación a su teoría del inconsciente, Freud escribió: todo lo que es reprimido tiene necesariamente que seguir siendo inconsciente, pero lo reprimido no abarca todo lo que es inconsciente. Lo inconsciente es más amplio. Lo reprimido es una parte de lo inconsciente. Lo más importante es la elaboración, es decir, lo que el paciente puede hacer alrededor del conocimiento que está alrededor de lo reprimido. Porque tampoco lo reprimido puede levantarse totalmente, puede descubrirse totalmente, esto es una idea un poco naif, sino que la represión forma la base de la estructura mental. La estructura mental cuenta con la represión como uno de los pilares de su estructura. Siempre las cuestiones que caen bajo la represión son cosas que el sujeto quiso apartar, que son insoportables. No cae bajo la represión cualquier representación. Justamente son reprimidas aquellas cosas que demandarían, digamos, de no ser así, un esfuerzo por incorporarlas al campo de representaciones. Es algo insoportable, inconciliable, algo de lo cual no se quiere saber nada. Porque el inconsciente es el producto de un conflicto. Si bien hay una raíz del inconsciente que está dado por el hecho de que, digamos, como una reminiscencia de los primeros estadios, el pensamiento genético es muy importante en Freud, es decir, aquello que viene de lo biológico y nunca pudo llegar a ser consciente. Básicamente el inconsciente está formado por la represión, es decir, es el producto de un conflicto, ¿no? Y es el lugar donde se mantiene el conflicto permanentemente. A principios de la década del 20, en el marco de la postulación de su segunda tópica, Freud estableció una división del inconsciente entre el yo, que debía convertirse gracias al tratamiento psicoanalítico en la instancia más fuerte de la personalidad, el ámbito de los deseos primitivos, a los que ubicó en el ello, y el de los pensamientos morales representados por el superyo. En definitiva, el yo es una estructura que está en el centro de la personalidad y que es el que, digamos así, tiene el comando de la adaptación del individuo, ¿no? La adaptación en el buen sentido, es decir, adaptación en el sentido de hacer viable una vida psíquica.
En relación con el conflicto, hay un primer momento en donde el conflicto aparece entre el inconsciente y la conciencia. Y en todo caso, el yo, digamos, la represión está del lado del yo. Esto que yo decía, hay representaciones insoportables para el yo que quieren ser apartadas. Entonces, se manifiesta la represión, ¿no? Ahora, en un segundo momento, cuando aparece la segunda tópica, ya no se trata del mismo conflicto, de consciente e inconsciente, sino que el conflicto se juega, podríamos decirlo así, en el núcleo mismo del yo. Es el núcleo del yo, digamos, el que contiene algo inconsciente que no es reprimido y que va a poner un límite al tratamiento. Con el desarrollo del estudio del inconsciente como estructuración del yo, Freud expresó la necesidad de conseguir que el paciente logre descubrir por sí mismo cuáles son sus auténticos deseos reprimidos, para hacerlos conscientes y superar así sus trastornos, en el marco de un tratamiento psicoanalítico. Yo diría que el inconsciente solo se puede trabajar en análisis. Y que es algo que, de algún modo, por esta dificultad, está entre lo informulado y lo que se construye en análisis. Para que le demos un estatuto más o menos claro. Pues si no decimos, ¿dónde está? Bueno, es algo que se construye ahí, entre lo informulado, entre retazos de discursos, entre jirones de discursos, que como dice Lacan, portamos sin saberlo, y se construye ahí. Freud decía al respecto que la interpretación corre por cuenta del analista, pero la construcción, es decir, la síntesis, el análisis corre por cuenta del analista y la interpretación, y la síntesis o la construcción corre por cuenta del paciente. Es decir, que hay toda una tarea de elaboración y de reconstrucción hacia el futuro que es exclusivamente responsabilidad del paciente, y de ninguna manera puede el analista sugerir qué es lo que tiene que hacer el paciente con todo aquello que va recuperando de su propia historia. Fundamental en el psicoanálisis, por supuesto, es la noción de inconsciente, y es fundamental en estos términos, que el psiquismo no es la conciencia, en todo caso, ¿no? Que el psiquismo no es solamente lo que se manifiesta, lo que se sabe, ¿no? Hay otra dimensión. Pero yo diría que en términos muy generales, como pensando en el psicoanálisis históricamente, no es solo la consideración de lo inconsciente lo que es fundamental, sino todo el cuerpo teórico y epistemológico que surge, digamos, que inventa Freud, que transforma Freud cuando articula dos tradiciones, que en esto yo coincido con una